Vamos a continuar con los estudios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos por el capítulo 15. Primera a Corintios 15. Vamos a leer de los versículos 23 al 32. Vamos a ver. Primera a Corintios 15, a partir del versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El Señor bendiga esta lectura de su palabra. Hermanos, creo que hemos ido notando que el capítulo 15 está lleno de diversos temas. Hay uno en particular, pero el apóstol Pablo hace referencia a muchos temas. Entonces es fácil desviarnos en cada uno de esos temas. Pero el centro de lo que estamos estudiando es cuán importante es entender que la resurrección de Jesucristo es una doctrina esencial del Evangelio, esencial para la salvación. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está defendiendo. Pero al hacerlo toca muchos otros temas y por eso es que lo hemos hecho así. Hoy quisiera empezar por el versículo que es el difícil de interpretar, el versículo 31. Perdón, es el 29. Hay un error ahí en la filmina que dice versículo 31, bautismo por los muertos, pero es versículo 29. El apóstol hace esta referencia y dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Obviamente cuando nosotros tratamos un versículo que es difícil de entender, solemos ir a ver qué otros han opinado de ese versículo. Que escribió tal comentarista y que escribió tal otro comentarista, gente que ha estudiado también la palabra de Dios y pudieran darnos luz. Pero a veces eso no es tan útil, porque imagínense que en un lado encontré que había 30 diferentes explicaciones para el versículo y otro dijo que había 42 posibles explicaciones para el versículo. Y en estos casos es cuando yo recuerdo las palabras de algún pastor que dijo que a veces hay personas que se concentran en partes de la Biblia que son difíciles de entender y no enfatizan lo que sí es fácilmente comprensible
y que nos lleva a la obediencia. Y se traban en lo que no se puede entender. Entonces, lo que voy a hacer con el versículo es primero aclarar lo que esto no puede significar, porque eso nos ayuda. Al menos sabemos que no significa algo. ¿Qué es lo que no puede significar? Que sea una práctica válida en la iglesia que la gente se bautice por alguien que se ha muerto. Que si se diera, que si se dio en Corinto o que si lo hacían en algún otro lado, no lo podemos negar porque Pablo está refiriéndose a tal práctica. Pero en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, de principio a fin, alguien puede salvarse por lo que otro hizo. Nosotros somos salvos de manera personal por lo que Jesucristo hizo. No por lo que otro hombre, alguien pueda hacer algo para salvarme a mí, o yo pueda hacer algo para salvar a otro, y mucho menos si ya ha muerto. Ahora bien, sí nos debería asombrar que eso estuviera sucediendo ahí. Una de las cosas que nos ayuda, creo yo, y puse yo ahí, que podía ser entonces esto, o una práctica pagana o una práctica supersticiosa de algunos en esa iglesia, pero vea que no parece el apóstol Pablo estarse incluyendo jamás en eso, porque dice, ¿qué harán los que? No dice, ¿qué haremos los que nos bautizamos? ¿O qué hacen ustedes cuando se bautizan por los muertos? No, esa práctica, si estaba, era completamente anticristiana, antibíblica. Y es importante mencionar que hay una secta que se llama de los mormones, la iglesia que se llama de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ellos sí practican la costumbre de bautizarse por muertos. Es parte de sus ritos, y eso se hace no en cualquier lugar, sino solo en el templo consagrado. Pero ¿por qué pueden hacerlo? Porque ellos tienen un profeta, o tuvieron un profeta, que supuestamente recibió revelaciones adicionales. Entonces aclaró que eso, que era lo que Pablo quería decir ahí, y establecieron todo el asunto de esa práctica. Pero nosotros sabemos que el hombre es salvado de pura gracia, únicamente por la fe y únicamente por la fe en Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, veamos por qué usa esto el apóstol Pablo como argumento. Porque él lo que está diciendo es, todas esas cosas que la gente está haciendo y que hace al respecto del futuro es porque saben que hay una resurrección, que hay una vida en el más allá, que no todo se acaba con la muerte. Y luego hace una referencia en el versículo 32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Y hace una afirmación, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa frase se le atribuye usualmente a, primero puse ahí Hechos 19, referencia, porque debemos recordar, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, se describe lo que ocurrió cuando predicó el apóstol Pablo en Éfeso. Recuerdan que en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. Y hubo gran oposición al evangelio porque había unos que hacían templecitos y los vendían. Y ahora viniendo la verdad del evangelio, muchos ya estaban dejando esas vanidades de la idolatría, de creer en figuritas y en cosas así, para creer en el Dios vivo y verdadero. Y tanto fue el alboroto que los hermanos impidieron a Pablo, le dijeron, no lo dejaron salir porque sabían que si lo dejaban salir lo iban a matar. Aquella ciudad estaban como locos, dice que por 2 horas gritaron como locos, grandes Diana de los Efesios. Había obviamente una oposición satánica ahí al evangelio. Entonces él dice, todo esto que yo paso, todas estas dificultades, tienen un propósito. Estamos esperando el día de la resurrección. En cambio, en la filosofía, hubo una escuela de filosofía en Grecia, de un filósofo llamado Epicuro, y él decía que el fin de la vida debía ser procurar el placer y evadir, un error ahí también en Filmina, evadir el dolor. Pongamos atención a eso, procurar el placer y evadir el dolor. Usar el conocimiento para procurar la felicidad. Eso era lo que predicaba Epicuro mucho tiempo antes
Y parece que no era doctrina nueva vivir así. Leamos por favor Isaías capítulo 22. De los versículos 12 al 14. Profeta Isaías capítulo 22, versículos del 12 al 14, dice así: Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios hizo todo muy bueno. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que todo lo que Dios hizo es bueno y que podemos disfrutarlo con alegría. Sin embargo, esta tendencia de vivir para el aquí y el ahora es impía. Nosotros disfrutamos de lo que Dios nos da como bendiciones de esta vida temporal y pasajera, pero si el enfoque de su vida es el aquí y el ahora, usted no conoce a Dios. El que conoce a Dios no puede vivir así. Y vea que Dios le habla de un castigo tremendo ahí a Israel. Dice, ustedes viendo lo que está pasando, en lugar de estar humillados, clamando a Dios, pero no, la tendencia del ser humano es, olvidémonos de los problemas, comamos y bebamos. De por sí, mañana moriremos. Aquí es importante, nosotros estamos pasando una situación difícil como país y el mundo entero. ¿Y qué hace la gente? ¿Humillarse ante Dios? ¿Están las iglesias llenas de gente clamando a Dios? No es así. Sigue la misma filosofía, comamos y bebamos. Por eso es que habla tan fuerte el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3 versículo 18. De quienes pretenden ser cristianos y viven así. Filipenses 3:18 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El énfasis de la vida del creyente es Dios, y lo que Dios hará cuando su Hijo Jesucristo regrese, de darnos una vida eterna con Él, pero en un cuerpo glorificado. Y esto tiene implicaciones. El que cree verdaderamente en la venida de Cristo, en la resurrección, en la vida futura que la Biblia nos habla, no puede vivir para este mundo, no puede vivir enfocado en lo que aquí pasa como si eso fuera lo principal. Es la esperanza de la resurrección lo que cambia esa manera de pensar. Ahora, vamos a adelantarnos unos versículos. Hay temas aquí que todavía ahorita nos devolvemos para tratarlos, pero esto es bien importante. Leamos del versículo 51 y 52 de este mismo capítulo para que entendamos dónde es que está la esperanza del creyente. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dormiremos significa muerte, ¿verdad? 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando
uno tiene bien claro esto y uno lo cree de todo corazón, y la esperanza de uno es Jesucristo y su venida y esta resurrección, uno no puede vivir como describe Pablo: comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es la esperanza de la resurrección, lo que hacía que Pablo tuviera el anhelo y que tuviera esa fuerza, eso que lo empujaba, era esta creencia, porque si no él decía: entonces, ¿para qué estoy yo haciendo toda esta lucha? Nosotros vivimos entonces, como les digo, en una sociedad y en un mundo en el cual se evita cualquier sacrificio. La gente no quiere pasar ninguna incomodidad, y eso surge de que la persona está pensando: esta es mi vida y tengo que disfrutarla, esto es lo que hay. Y si esto es lo que hay de verdad, entonces se entiende. Por eso es que hay personas que no se pueden imaginar eso que leímos de Isaías. ¿Qué esperaba Dios? Que la gente dejara lo de este mundo, las cosas temporales, para buscarlo a Él. Para algunos es impensable privarse de una comida para dedicar ese rato a la oración. Impensable, porque no tienen la resurrección en su mente. Si usted no puede ver esa conexión, debe pedir la luz del Señor para que entienda que es un poquito todas estas disciplinas espirituales, y apartarse de lo de este mundo significa ese, un poquito desentenderse de lo temporal, pasajero, para enfocarse un poco en lo eterno y perdurable, en lo espiritual, en pensar: un día Dios me dará un cuerpo glorificado, semejante al de la gloria de Jesucristo, su Hijo. Y esto es lo que mueve al cristiano. Falta que nosotros entendamos esto para que estemos dispuestos a más cosas por el Señor. El que tiene esperanza está dispuesto a los sacrificios. Vuelvo a repetir, yo veo muchas personas que profesan ser cristianas, pero que no están dispuestos a incomodarse en nada, a hacer ningún sacrificio, a hacer nada que cueste, por ese mal entendimiento de la tal gracia fácil. Hemos dicho: la gracia del Señor rescata a un pecador, de donde sea que esté, lo rescata. Y ese pecador, al arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, es perdonado de sus pecados. Él no puede merecer la salvación, ni nunca la merecerá. Pero esa gracia le lleva a una transformación tal que ya ese hombre no ve la vida como la ven los demás. Ya no ve que todo en esta vida es eso: comer y beber y pasarlo bien. Por eso, hagamos una seria reflexión. Si la vida suya es eso, es comer rico, dormir bastante, pasarlo bien, cuando hay esperanza en el Señor, y usted, por causa del Señor y de estar con Él, tiene que privarse de cosas, tiene una esperanza. Allá disfrutaré plenamente, y ni siquiera puedo comparar de lo que hoy disfruto aquí, lo que será el disfrute de estar allá. Por eso decía en el inicio que nosotros estamos aquí reunidos con muchos de los cuales disfrutaremos la eternidad. Y uno se pone a ver: lo veré, estaremos allá. Pero no todos. No se engañe, porque venir a la iglesia no es el requisito. Tiene Dios que hacer ese cambio en el corazón para que su esperanza sea Jesús, y entonces usted quiera estar con Jesús y con los que siguieron a Jesús. Y entonces, cuando por la causa de Cristo tenemos que privarnos de un poco de sueño, de una comida, de un lujo que no nos pudimos dar con tal de aportar para la obra del Señor, nada de eso se hace con dolor, por la esperanza de la resurrección. De alguna manera el creyente se siente
alegre de participar de alguna manera. Es que caemos en la trampa de pensar que si yo digo eso, entonces es que me estoy ganando la salvación. No es eso. Es el gozo de participar en la obra del Señor, que me hace capaz de sacrificios. ¿De qué es usted capaz privarse por el reino de Dios? Piénselo, y si no es capaz de mucho, piense si usted tiene el concepto correcto de la resurrección que hemos leído aquí. Si usted se ha puesto a pensar en aquel sonar de la trompeta, la última que suena en el lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Para que sean resucitados nuestros hermanos que ya murieron, y para que los que están vivos o estemos vivos seamos transformados. Vamos a tomar el resto de la lección para otro tema de los que se trata aquí. Entonces, este primero tiene que ver que un concepto correcto de la resurrección le lleva a usted a una vida diferente aquí. Ahora, lo que vamos a ver nos hace necesario que recordemos cómo es Dios, cómo se revela Dios a sí mismo en las Escrituras. Dios se revela como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, pero tres personas distintas, con igual poder y gloria. Y sin embargo, hay cosas que en la Biblia se atribuyen más al Padre, y otros que se atribuyen más al Hijo, y otras que se atribuyen más al Espíritu Santo. Hay quienes han dicho, por ejemplo, que al Padre se le ve más como creador. Sí, pero también la Biblia dice que todo lo creó Dios por medio de su Hijo. Hay quienes, y vemos claro que el que vino al mundo a redimir al pueblo de Dios es Jesucristo, el Hijo. No fue el Padre el que fue clavado en la cruz, fue Jesús. Entonces Él compró, redimió a aquel pueblo con su sangre. Y sin embargo no podemos decir que el Padre no sea redentor. La obra de redención la hace por medio de su Hijo, por esa unión que hay en Dios mismo. Y se dice del Espíritu Santo santificador, que guía la verdad. Lo que quiero es nada más recordar, son cosas que todos conocemos, pienso, pero que a veces así en la Biblia encontraremos algo que hace el Padre, algo que hace el Hijo, algo que hace el Espíritu Santo, pero no son tres dioses, ni uno es mayor que otro, un solo Dios con una sola gloria. Y esto es importante por lo que vamos a leer. Entonces vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Ya habíamos leído, pero cada uno en su debido orden, Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y el versículo 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, a Él claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, ahora los voy a llevar al Salmo 110, por favor. Si pusimos atención a esa lectura, entonces ahora entenderemos lo que dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora.
Tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, este salmo llamamos mesiánico porque está hablando de el Mesías, del Cristo. Entendamos las palabras. Dice, Jehová dijo a mi Señor. La palabra Señor aquí es la palabra Adonai, que se refiere a Jehová también. Jehová dijo a mi Adonai. De hecho, Cristo mismo les pregunta en cierto momento a sus discípulos y a los fariseos, ¿cómo es que David, hablando del Mesías, le puede decir mi Señor? No es hijo de él. Y ahí está mostrándonos la humanidad y la deidad de Cristo. Pero, ¿por qué era importante este salmo? Bueno, se promete a Jesús todo ese reino y el Padre se lo da. Cuando le dice, siéntate a mi diestra. La ascensión gloriosa de Jesucristo es lo que nosotros creemos que inicia ese periodo de reinado de Jesucristo a la diestra del Padre, habiendo Jesucristo vencido a Satanás y al pecado. Ya Jesucristo venció. ¿Cuándo venció Jesucristo? Cuando Él vino, murió en la cruz, pagó por el pecado y resucitó. Esa es la victoria. De ahí en adelante, el Hijo de Dios se sienta a la diestra de la majestad en los cielos y empieza su reinado. Veamos que esto coincide más con lo que nosotros entendemos, que Apocalipsis 20 dice, de 1000 años, un periodo amplio de tiempo en el cual Jesucristo está reinando. Venció, ya está vencido, pero cuando Él regrese será la victoria definitiva. Por ejemplo, bueno, ya eso lo habíamos leído en Apocalipsis 20, pero ¿cómo hacemos para empatar esto con lo que dice Lucas 1:33? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Cómo hacemos para empatarlo con lo que vimos con el pastor Eduardo, Daniel 7:18? Que el reino será para los santos del Altísimo para siempre. ¿Ese reino es para siempre o no es para siempre? Bueno, este periodo es un reino en el cual Jesucristo está reinando desde su trono a la diestra del Padre, pero la venida de Jesucristo al mundo será, como aquí dice, el fin. El fin. Ahora, no es una cosa así, es una serie de cosas que ocurren. La resurrección y luego el juicio. Importante es que recordemos, o que lo tengamos presente, es lo que pasó y lo que pasará. Aquí se los recuerdo diciendo que Cristo ya está reinando a diestra del Padre porque Él venció a Satanás, pero lo vencerá definitivamente. ¿Ve? Y luego que Cristo venció la muerte, pero la vencerá definitivamente, como hoy leímos, el postrer enemigo es la muerte, del cual se habla en Apocalipsis 20:14. Entonces, ¿cómo hacemos para entender eso? Leamos un poquito más, Hebreos 2:5-9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Primer detalle, no sujetó a los ángeles. Prestemos atención a ver entonces a quiénes. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y aquí es donde viene el asunto, atentos, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque por el 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, esto es lo que podemos entender de lo que estamos estudiando primero a los Corintios 15. Viene el fin, viene Jesucristo. Este es el tiempo en el que se está conquistando a los enemigos. A veces pensamos nada más que los enemigos son estos malvados gobernantes impíos. ¿Y usted siempre fue amigo de Dios? Nosotros éramos enemigos y hemos sido conquistados por Jesucristo, el Rey conquistador, y ahora somos súbditos de su reino. Algunos otros en este mundo, tristemente muchos, permanecerán enemigos y serán aplastados por Jesucristo en su segunda venida. Ese es el sentido. Entonces, este es el tiempo en el que tiene que estar Cristo reinando a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta que sean vencidos todos los enemigos de Dios. Todos los enemigos humanos, angelicales, los demonios, Satanás, todo será vencido y finalmente la muerte. Habrá un juicio. Ese fin del que habla aquí, luego el fin, tiene que ver con el juicio y la herencia eterna. Acordémonos, y eso es de lo que les estaba hablando, de que en la Biblia se nos dice que el Padre se encarga de algo, el Hijo se encarga de algo, el Espíritu, pero es un solo Dios. ¿Qué les parece cuando dice en Juan 5:22 que Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo? Eso dice la palabra de Dios. Es decir, el juez es Jesucristo. Ahora, si el Hijo es el que juzga, ya por eso entonces digo que Dios el Padre no es juez. No, es que Dios juzga en su Hijo Jesucristo. Pero entonces el fin tiene que ver con esto: la resurrección, el juicio que viene y luego la herencia. Es dado el reino. Esto que leímos, si me pusieron atención en la lectura, nos habla de algo. El ser humano no ha cumplido aquello para lo cual fue creado, que era señorear sobre la creación de Dios. Incumplió tal cosa por caer en pecado. Pero viene Jesús, el Santo, y Él sí cumple perfectamente y gana para el pueblo de Dios el que en el futuro nosotros podamos hacer lo que se pretendía que hiciéramos en la nueva creación. Y esa es la manera en que reinaremos con Cristo para siempre. Sobre un universo renovado. De todo hemos estudiado esto, gracias a Dios, en el pasado. Por eso creo que es fácil entenderlo ahorita. En un universo renovado, ahora sí, con cuerpos glorificados, a hacer lo que se esperaba de nosotros, que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y sin pecado, reinando sobre la creación. ¿Y qué tal cosa es anunciada por Cristo? Leámoslo en Mateo 25, en esa forma de hablar Cristo del juicio de las naciones que hace el Hijo de Dios. Nos dice los dos veredictos. Mateo 25, 34 primero es un veredicto y 41 es el otro veredicto. Por favor, busque esta cita y márquela. Mateo 25, 34 dice: entonces el Rey Jesucristo dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién lo está diciendo?
el Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. En juicio está ya dando el veredicto a los suyos y dice: venid, benditos de mi Padre. ¿A cuántos aquí les dirá Jesús en aquel día? Venid, benditos de mi Padre. Heredad. Ahora el reino lo voy a compartir con ustedes, porque esto está preparado desde antes de que el mundo fuera. ¿A cuántos les va a decir? Venid, benditos de mi Padre. Hay otro veredicto en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿Por qué nunca se dice que Jesucristo dijo algo así como esto? No se está predicando completo ni la verdad si usted no sabe que Jesucristo dijo esto. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ese es el fin. Ese es el fin del que estamos hablando en 1 Corintios capítulo 15. Este es el fin. Luego el fin, dice el capítulo 24. ¿Y qué pasará entonces? Ahora sí. Entonces, dice: entrega todo al Dios y Padre. Ya está suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, toda rebeldía humana y diabólica, toda rebeldía suprimida, aplastada por el Rey Jesucristo. Nadie tiene excusa. El juez no ocupa otros testigos porque el juez todo lo vio y escuchó todo. Eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Cuál será entonces su posición en el día final? ¿Qué siente usted al pensar en la resurrección? ¿Qué piensa al hablar de esa trompeta que sonará? La última. Recuerden que vimos en los significados de las trompetas. Son anuncios, anuncio tras anuncio de que viene Dios, de su presencia. Cada trompeta un aviso, otra trompeta y otra trompeta, pero a la final ya no hay más oportunidad. Como habíamos visto en Apocalipsis, aquel ángel majestuoso se levanta y jura por el que vive por los siglos que el tiempo no sería más. Nosotros nos es imposible pensar que no haya horas ni minutos. Yo hace rato estoy viendo allá porque yo sé que no puedo pasarme. Eso no existirá. Ya no más preocupación por el reloj. Es incapaz mi mente de entender cómo será una eternidad en la cual esa cosa ya no existe. O existirá de otra manera, no sé cómo, pero la Biblia dice: el tiempo no será más. Y recuerden que había dos cosas ahí, ¿verdad? Ya no hay más tiempo de salvación, se acabó la oportunidad, pero también es entrada a la eternidad. Lo que la Biblia llama por los siglos de los siglos. Los que tienen esta esperanza, dice el apóstol Juan, se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Vamos a seguir después porque hay más que hablar aquí y se nos va a explicar lo del cuerpo de la resurrección, muchas más cosas que tenemos. Pero mi gran pregunta hoy es esa: ¿dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? ¿En las cosas de este mundo temporal y pasajero? ¿Es usted de los que dicen comamos y bebamos? ¿Eso es lo que importa? ¿Mañana moriré? ¿O es consciente usted de que usted estará o a la derecha o a la izquierda del Rey? Y Él puede que le diga, si usted es de Él: venid benditos de mi Padre. Palabras preciosas, amorosas, o palabras de juicio justo. Apartaos de mí. No pueden estar conmigo porque no quisieron caminar conmigo en su vida. ¿Camina usted con Dios? Que el Señor les bendiga y que conceda que nosotros meditemos en estas cosas. Igual les invito, si hay dudas o consultas, háganlas. Si el Señor lo permite, ya sea de hoy o de hoy en 15, estaré tomando la lección para aclarar dudas. Que el Señor los bendiga.